Cuando hablamos de valor, ¿a qué nos referimos? ¿A la fuerza que nace del coraje? ¿A las acciones de pura gallardía que se confunden con ignorancia más que una decisión consciente? Y por eso cuando vuelvas a ver Sousan of Frieren, me es imposible no ver el mensaje sobre el miedo que da Eisen. Hola, ¿qué tal? Soy Laquete y hoy vengo a hablar sobre lo que es el valor de Eisen y Stark en Frieren. Continuando con esta pequeña sección sobre los personajes de este anime, que lucha con ferocidad para ser mi favorito, algo que me alucina cuando conocemos al guerrero enano, aparte de verlo bueno como alguien callado que solo tenía una expresión firme, pero genuinamente ahí está la gracia y es que este tipo, del cual solo conocemos sus ojos y cabello, de la nada, realmente alguien que no puede físicamente expresar a través de su gesto el miedo puede enseñarte sobre él. Y ahí está la primera y más dura lección. Cuando hablo de miedo es una sensación mucho más profunda y visceral. Cuando sentimos miedo hacia algo, alguien o una situación en específico, esa emoción aparece porque pone en duda nuestra supervivencia. Siendo justamente cuando hablamos de esto al conocer a Stark. Literalmente este chico nos es presentado con un aura que te cagas. Realmente el tipo apareció frente a una aldea que estaba siendo atacada por un dragón y sin decir nada, solo al ponerse contra la criatura sin razón aparente, la bestia decidió dejar en paz a la aldea. Por lo mismo, Frieren y Fern, cuando van a verlo por solicitud de, él esperan a ver un sujeto muy específico, un guerrero prepotente, sin miedo a la muerte y con deseo de batalla. Pero justamente cuando ellas le piden ayuda para acabar con el dragón, para conseguir un grimorio que quiere la elfa, este revela, ser un cobarde, que discutió con su maestro y que tuvo que huir. Sí, la gran cicatriz que tiene en su cara se la hizo Eisen de un golpe, lo que provoca realmente toda la sensación de que tenemos desde su primera imagen se invierta. Siendo sincero, hasta Stark se siente decepcionado por sí mismo cuando, debido a que su maestro, lo rechazó, no dijo nunca una palabra de elogio ante eso. Y ahí me encanta Frieren, porque no es que cuando dicen darle un día a Stark para que decida si les va a ayudar o no con el dragón, Stark se queda entrenando por la noche haciendo su pasatiempo favorito. Sí, abrir perras montañas a base de básicos. Sí, y este tipo le tiene miedo a un dragón. Pero claro, la historia es consciente de algo y a veces podemos prepararnos con todo, entrenar hasta dominar con naturalidad casi sobrenatural los conceptos básicos, las técnicas más comunes, refinarlas hasta un punto donde ya no tenga apertura a lanzarlas, siendo que justamente ahí Fern lo explica con su recuerdo de la primera vez que enfrentó un monstruo, donde podemos apreciar que el miedo da igual lo mucho que nos preparemos, la confianza que tengamos en el proceso o nosotros mismos. Cuando brota, lo único que nuestro cuerpo hará será buscar sobrevivir, como la pelimorada al escapar de aquel primer monstruo al que se cruza. Es más, la misma se pregunta por qué en esa ocasión tan crucial, en su primer enfrentamiento contra una criatura, su maestra la dejó sola, y no fue hasta donde, el monstruo ya no le dio escapatoria, que ella tuvo que hacer algo, enfrentar ese sentimiento tan primitivo, porque cuando tenemos miedo y nuestra reacción natural es escapar, solo hay dos opciones: dejar que te domine y someterte ante él, o directamente tomar la decisión consciente o inconsciente, por mero orgullo o rabia de tu misma impotencia, de imponerte sobre el miedo, mostrando como Fern, al ya no tener escapatoria sobre, de esta criatura, le tocó darse media vuelta y enfrentarse al monstruo aplicando lo que ya había entrenado, saliendo airosa del combate, dejando el mensaje claro de que cuando tenemos motivos, siendo acá cuando Fern le aclara a Stark que si realmente le importa la aldea que ha estado protegiendo durante 3 años, puede ser su motivo para superar aquello de lo que teme, donde podemos incluso, en palabras de Fern, por más que seas un cobarde sin remedio, es algo que comparte alumno y maestro, cosa que Frieren reconocería con una sonrisa cuando el muchacho decide enfrentar al dragón y sus manos tiemblan, llevándonos a este recuerdo por parte de la elfa donde dicen: aquel guerrero que hizo frente a peligros y se enfrentó al rey demonio, antes de una batalla sus manos no podían dejar temblar, algo que la misma elfa le preguntaría: ¿tienes miedo? Y este sin pavor o dudas lo admite, algo que hace dudar a la maga sobre sus palabras, a lo que dicen solo respondería: tener miedo no es algo malo, es el miedo lo que me ha llevado tan lejos, donde solo podría decir Frieren que tiemblan igual, siendo justamente el momento donde Stark se presenta frente al dragón en su nido y solo se mide a sí mismo, que necesita determinación, y en pleno combate Fern diría con duda no lo está atacando, siendo como el anime nos da este momentazo de Stark contra el dragón y la elfa milenaria dice lo siguiente: incluso tiemblas igual que él. si de solo ver
al mismo dragón reconoció a Stark hace 3 años como un rival del cual no saldría ileso, por lo cual huyó y desistió de destruir la aldea. Y ahora es cuando en pleno combate la protagonista nos revela la razón por la cual Alicent golpeó a Stark. No por débil o decepción, sino porque literalmente el guerrero enano que se enfrentó a monstruos colosales, demonios, generales del rey demonio y al mismo rey demonio, no puede evitar que frente a su discípulo su cuerpo se moviera por instinto golpeando al chico, causando arrepentimiento en Alicent, y nos muestra que hace 2 capítulos atrás le reveló que él tuvo miedo de su propio discípulo. Ante toda duda solo pudo decir que su alumno será un increíble guerrero, y rematando todo eso, el anime nos regala este combate de menos de 30 segundos donde Stark muestra un poder bruto, donde los frutos de su entrenamiento, donde la misma Fern piensa que su turno de atacar, y para duda de Stark no se percata de que realmente un básico y una ulti lo liquidó al dragón. Así es como puede hablar de valor, porque nace de enfrentar al miedo que nace de uno mismo, ese deseo de preservación que nos limita de hacer algo que sentimos como responsabilidad o que nos apasiona, como mostraría en la segunda temporada el propio Stark. Pero si crees que este enano y su alumno nos presentaron únicamente esta lección, hermano, no has visto lo suficiente Frieren, porque la siguiente lección quizás es más bruta o más simple, pero por lo mismo es igual o un poco más valiosa incluso, siendo el enfrentamiento contra Lini, la demonio que imita los movimientos de Alicent, el guerrero, cuando puede ver claramente este momento. He caído, finalmente caí. De pie, Stark. No importa lo maltratado que estés, tienes prohibido caer. Donde Stark, al tener dudas por los ataques de su rival, son literalmente exactamente como los de su maestro. La sorpresa con la propia actitud cobarde del pelirrojo colaboran a que termine siendo derribado varias veces por la demonio. Stark, te enseñaré el secreto para derrotar a enemigos poderosos. Es simple. Levántate las veces que sean necesarias y ataca. El guerrero que sigue de pie hasta el final es el ganador. Siendo cuando el recuerdo de su maestro brota y le da la lección más simple de todas. Y es que para derrotar a un rival difícil, fuerte, solo levántate una y otra vez, las veces que sean necesarias hasta que ganes, porque al final lo que decide todo es quién se queda de pie al final. Sí, simpleza bruta, pero literalmente Alicent simplificó: ante el miedo avanza, y cuando tengas dudas levántate, que es sencillo en palabras, complicado en acción, pero solo eso es necesario. Ponte de pie y avanza, imponer a base de determinación tu deseo a lo que te indica tu cuerpo, porque al final todas esas señales, si bien son advertencias, suelen ser limitaciones al desconocer la situación en la cual nos metemos. Por lo que el solo deseo de avanzar, ya sea por nosotros mismos, como de lograr grandes cambios en nuestras vidas, debe nacer de lo más profundo de nuestros corazones y superar aquellos pensamientos, porque incluso cuando nuestros reflejos nos hagan sin querer lastimar a alguien que nos importa, como lo hizo Alicent con Stark, podemos seguir diciendo y superando aquellos mismos impulsos, porque después de todo, el solo hecho de decidir actuar, aún con miedo, es donde radica el valor, y en seguir levantándonos es lo que cambia el resultado de una batalla.